mismo la mirada del médico con la mirada del psicólogo y la mirada del enfermero. Entonces, la idea es, la única diferencia quizás es que nosotros hacemos la entrevista todo el equipo interdisciplinario, ¿sí? Entonces, el lugar que ocupa enfermería dentro de la entrevista y dentro de la valoración es fundamental, porque nuestra mirada es muy holística, es integral, ¿sí? Y entonces, después hacemos como un conjunto macro, unimos todas esas valoraciones, esas distintas miradas, y conformamos un diagnóstico, ¿sí? Para poder trabajar cada disciplina dentro de sus incumbencias, pero lograr el objetivo que es que la persona recupere la salud o poder restablecer esas necesidades que pudimos ver alteradas, ¿sí? Lo que hacemos es dividirlo desde lo biológico, psicológico y social, es decir, nosotros tenemos en cuenta las tres esferas, ¿sí? Porque obviamente decimos si una mirada es integral, entonces tenemos que tener una mirada de todo, más macro, de toda la persona, ¿sí? Una de las cosas que es fundamentales para poder hacernos una idea, para que podamos dibujar o pensar o realizar una película, por decir así, ¿no? Bien a grosso modo, de la persona que consulta, es poder realizar esta entrevista, ¿sí? Y obtener la mayor cantidad de datos desde su infancia hasta hoy. Los datos, como dice acá, valoración de antecedentes, es fundamental, porque a mí justamente me da esa visión de pensar cómo fue su vida, ¿sí? Desde su niñez, etcétera, porque muchas veces, muchos trastornos se arrastran desde la niñez. Entonces yo tengo que tener en cuenta todos los antecedentes, no solo porque quizás uno cuando va a una guardia, vieron, dice, bueno, a ver, ¿por qué consulta, señora? ¿Qué le pasa? Me duele la garganta, o no sé, me duele el oído. Ah, bueno, perfecto, sí, usted tiene una infección, tómesela, póngase estas gotitas y cada 6 horas y listo. Chau, terminó. Cuando hablamos de personas que consultan porque tienen algún problema de la salud mental, es distinto. Es distinto el abordaje y es distinta la visión que uno tiene y la valoración y las intervenciones que va a hacer. No es que se resuelven en el momento, te dan la receta y chau, ¿sí? O sea que tiene todo un proceso. Al ser un proceso, progresa justamente a medida que la persona va a ir consultando. En ningún momento hablé de internación. Estoy hablando de una persona que consulta en consultorios externos, ¿sí? O en la guardia, en consultorios externos de algún lugar, de cualquiera sea, institución privada, pública, salita o lo que sea, porque sabemos que desde eh, que se estableció la ley de salud mental, ¿sí? De que la normativa tiene que haber en cada sector, en cada lugar, un servicio de salud mental. Entonces yo puedo consultar en la salita, etcétera, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, no es lo mismo una atención clínica por una, no sé, por una queja o por una dolencia que a mí me pasa y que se puede resolver con un antibiótico a tratar problemas de salud mental. Siempre son problemas que van a llevar un proceso, van a llevar un tiempo para poder desarrollarlos, para poder determinar qué intervención es más efectiva, qué intervención justamente se va a dar con el problema, ¿sí? Etcétera. Entonces, cuando hablamos de valoración de antecedentes, ahí obviamente entra la entrevista, y por eso yo les di el trabajo de relación terapéutica, porque esta relación terapéutica también implica que se desarrolle en el progreso de la valoración, en el progreso del tratamiento, del seguimiento del paciente, ¿sí? Y no es que yo en el día, momento cero, listo, tengo la relación terapéutica establecida. No, mentira, esto es un progreso también, lleva tiempo, porque la relación terapéutica es una relación vincular que tiene un objetivo o varios objetivos que cumplir, sí, pero una vez que yo puedo cumplir esos objetivos, esa relación se termina. Sí, no es lo mismo la misma relación que podemos llegar a tener con un familiar, con una pareja, con amigos, etcétera. Es otra cosa, sí, pero justamente como las personas que acuden al servicio de salud mental por un problema que los aqueja, necesitamos tiempo, necesitamos procesar toda esa información, necesitamos seguir viéndolo a la persona durante varias semanas, incluso meses, incluso años, ¿sí? Entonces, a medida que ese tiempo de ese seguimiento va avanzando, la relación terapéutica se afianza. Quizás el primer momento, el primer día que lo vi,
puede recabar solamente 2 o 3 datos de todos los que están acá. Porque obviamente, ¿no? ¿Quién va a tener la confianza suficiente para que yo te cuente qué me pasó a mí en mi niñez? Si no te conozco, ¿no? Entonces hay ciertas cuestiones que nosotros tenemos que tener justamente ese tino de, hay ciertas preguntas que las voy a hacer, pero voy a esperar un poquito a que esta relación se afiance, que el paciente entre en confianza, ¿sí? Por eso digo, la primera impresión es la que cuenta, como parece un eslogan publicitario, pero que es verdad, ¿no? Depende cómo me reciben a mí, yo consulto, ¿no? Y depende cómo el equipo interdisciplinario me reciba, también eso va a favorecer a que se desarrolle mucho más rápido y mejor y de una manera más eficaz la relación terapéutica, ¿sí? Entonces, quizás en el primer momento que yo lo vi, y mucho no me va a contar, porque no tiene confianza. Es alguien que, primero que está del otro lado, ¿sí? Son 5 o 6 personas que me están preguntando todo el tiempo de mi vida, y yo no tengo ganas de contarle a todos lo que me pasa, ¿sí? Quizá consulto por qué, o les cuento por qué consulté, nada más. Pero después, a medida que avanza, ¿sí? El seguimiento, vamos a ir identificando estos datos que son tan necesarios para hacernos esa película del sujeto, para decir, bueno, a ver, ¿cómo fue? ¿Por qué llegó a esta instancia? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué es lo que viene arrastrando? ¿No? Para que llegue hoy y necesite ayuda. Entonces, todas estas cuestiones van a ir mejorando con el tiempo en cuanto a poder obtener más datos, etcétera, ¿sí? Cuando hablo de la historia clínica de la enfermedad actual, es lo que ustedes encuentran generalmente. ¿Alguno pudo ir a alguna práctica? ¿Ustedes estuvieron todo el tiempo o pudieron por lo menos presenciar, ir a alguna práctica en hospitales? No, profe, en hospitales, Yo sanatorios fui no. Hospital no. yo fui, pero en el primer año, profe, al Bien, hogar, con bien, enfermería general. bien. Algunos tuvieron la suerte de poder ir a instituciones y otros no tuvieron esa suerte porque, bueno, les tocó este contexto, ¿no? Pero bueno, vieron que en las instituciones hay una historia clínica, ¿sí? Que es un bibliorato, que es una carpeta, en donde ponen todas las indicaciones, ponen la evolución, ¿no? Ponen, no sé, un montón de, todas las cuestiones que tienen que ver con injerencia con la persona, con el paciente, ¿sí? Con el usuario, se escribe ahí. Bueno, en la historia clínica de la enfermedad actual generalmente se encuentra siempre en la primera hoja, que es una sucesión cronológica de todos los acontecimientos, escueta, tampoco va a ser de 50.000 hojas, porque esto es algo que, supónganse, ustedes tienen bajo su cuidado esta persona que ingresó, entonces voy a ir a la primera hoja y voy a leer la historia clínica de la enfermedad actual, en donde voy a leer cronológicamente, de una manera breve, cómo fueron los sucesos y por qué él está hoy, supónganse, internado, ¿sí? Si es que está internado. Pero bueno, esta historia clínica de la enfermedad actual es eso, es tratar de obtener esos datos, que por eso que esto no se hace en el momento cero que yo conozco, porque justamente se tiene que ir desarrollando a medida que yo voy obteniendo datos, ¿sí? Por eso también es corto y es conciso y es breve, porque yo ya estoy tratando al sujeto hace 7 meses y ya pude obtener muchos datos y los puedo volcar en la historia clínica de la enfermedad actual. Todo esto, lo que sigue abajo, sí, esperen que uso el puntero, todo esto que está acá, ¿sí? Todos estos datos conforman la historia clínica de la enfermedad actual del sujeto. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Alguna duda hasta profe. acá? Perfecto. Bien, ¿por qué es importante los antecedentes psiquiátricos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es importante yo saber si hay algún tipo de antecedente o padecimiento, ¿sí? Un trastorno en la persona o en la familia? Porque puede Para elegir el tipo de influenciar en la tratamiento. actualidad, profe. ¿Cómo? Justo se acoplaron. No entendí. Hablaron dos a la vez. Yo decía, profe, que puede influenciar en la actualidad. Bien, muy bien. Perfecto. Y Iván creo que también dijo algo. Eh, Puede ser referido al tratamiento a seguir. Bien, todo tiene que ver con todo. Muy bien. El tema es
que vieron que como lo vieron en los momentos también, que Galente también habla de estas cosas, eh, que no hay un factor concomitante, ¿no? Que diga que determine que vos tengas un trastorno. Son multifactoriales, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender que si hablo de algún antecedente psiquiátrico, ya sea en la persona o en la familia, va a incidir en su tratamiento y en el seguimiento actual, en el nuevo, ¿por qué consultó aquí? ¿Sí? Entonces, es importante saber eso, porque si yo sé que la persona, supónganse, ya ha tenido un seguimiento y un tratamiento psicofarmacológico por una depresión hace 4 años, eso me sirve a mí, para también ir identificando estos datos, identificando quizás síntomas que presente, ¿sí? Para hablar si o darme cuenta si estoy en en un momento agudo, en una crisis aguda, o si es algo que recidiva, que viene de hace tiempo atrás, porque abandonó el tratamiento o por lo que fuere, ¿sí? Pero es importante saber esto. Y también lo que yo les decía de estos múltiples factores, cuando hablamos de trastornos psiquiátricos o trastornos dentro de lo que es los trastornos mentales, la genética influye muchísimo, o la herencia, ¿sí? Entonces, si a mí me dice, no, yo no, la verdad que no sé qué tengo, vengo, consulto porque la verdad no me siento bien, estoy triste todo el tiempo, y si me dice, no, porque mi abuela sufría de depresión, entonces, o mi mamá sufría de depresión, entonces ahí algo también me va a servir, ¿sí? Para ir hilando, para empezar a hilar un poco más fino y detectar por qué consulta, ¿sí? Sí, José, querías decir algo. No, quería poner un ejemplo que pasó acá, por ejemplo, con unos vecinos que yo tengo. Bueno, la mamá, en la medida que ellos, que esta gente, ¿no? Genéticamente hablo, empieza a llegar a partir de los 40 años, empiezan a perder la memoria, empiezan a perder en espacio, tiempo. Y cuando usted preguntó qué importancia tiene averiguar sobre los antecedentes psiquiátricos, bueno, lo relaciono con esto, porque después empiezan a perder hasta la postura corporal, se empiezan a erguir, empiezan a caminar ya como torcidos, y todos estos factores. Tal cual, porque la genética influye muchísimo, ¿sí? En el desarrollo de algún trastorno, cualquiera sea. De hecho, lo sabemos en otras materias que quizá lo habrán visto. Si tu papá es diabético insulino dependiente, es muy factible que vos tengas mayor propensión, ¿no? A ser diabético, si no te cuidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también se repite y se replica también en lo que es salud mental, ¿sí? Si hay algún historial dentro de la familia de algún trastorno específico y ya diagnosticado y tratado, entonces a mí me ayuda también a poder ir armando esa película, ¿no? Ese fotograma del sujeto, ¿sí? Los antecedentes de consumo, fundamentales. Fundamentales los antecedentes de consumo también para determinar, ¿sí? ¿Qué tipo de personalidad estoy tratando? ¿Sí? Una de las cosas que fue ahora en boca de todos fue el caso de este chico, el cantante de Tambiónica, ¿sí? Que él tiene una historial de adicción y eso le generó una crisis, ¿sí? Psicótica. ¿Por qué? Porque muchas veces la adicción, y estoy hablando de todo tipo de adicción, no solamente de sustancias psicoactivas, ¿sí? Sino del alcohol, del tabaco, las tecnologías, la ludopatía, etcétera, etcétera. Estoy hablando de todo tipo de adicción. Cuando veamos adicción van a ver que no, siempre uno dice adicción, automáticamente, pum, pensás en el paco, o pensás en la heroína, o pensás en la marihuana. Eso es una de las miles que existen, ¿sí? Entonces, el tener o el saber el historial de consumo también me va a determinar a mí el tipo de personalidad, el qué lo llevó a consumir o por qué tiene ese tipo de adicción, ¿sí? Y también implica el historial de consumo que está muy ligado al anterior, a este que dice antecedentes psiquiátricos, porque quizás la persona ya ha tenido un tratamiento con psicofármacos. Y es una de las cosas que aprendí de una doctora cuando hice un posgrado que decía, eh, toda sustancia, toda droga, estoy hablando de psicofármacos, no drogas ilegales, olvídense de las drogas ilegales, estoy hablando de drogas que se venden en la farmacia. Toda droga que interactúa
¿sí? Literalmente a nivel del sistema nervioso central deja de efecto. Ese cerebro nunca más vuelve a ser igual, nunca más, ¿sí? Porque obviamente este tipo de sustancias, ¿sí?, interactúan con el sistema nervioso, algo cerebro, y obviamente dejan defecto, dejan secuelas. Entonces, es importantísimo saber si esta persona ha tenido ya un antecedente psiquiátrico y encima ha consumido durante mucho tiempo psicofármacos, ¿sí? Para poder determinar también el por qué hoy consulta después de tanto tiempo o si es la primera vez. Y esto es algo que los que estamos en salud tenemos esa maldita costumbre de automedicarnos. Te duele la cabeza, ay, tómate tal cosa, tómate tal otra, ¿no? Y a veces no sabemos el daño que podemos provocar a nuestro psiquismo, a nuestro sistema nervioso, a nuestro hígado, etcétera, etcétera. Sí, José, te escucho. Eso mismo de automedicarse puede ser que, por ejemplo, si yo soy de tomar mucho antibiótico porque sí, nadie me lo recomienda, genero inmunidad, ¿eso es lo que se refiere con inmunidad, puede ser? No, en realidad si vos tomás muchos antibióticos, lo que haces es un daño renal y hepático, porque la mayoría de los antibióticos se absorben vía renal o vía hepática, y lo que haces es disminuir tu inmunidad justamente, porque después las bacterias se hacen multiresistentes porque vos ya no tenés resistencia por la cantidad de antibióticos que tomás, ¿sí? Por eso digo de esto también, ojo, porque muchas veces es más fácil, porque ya se los digo porque más que nada nosotros lo que estamos en salud, porque conocemos las drogas, conocemos los efectos, conocemos para qué cosas, una faringitis, tómate amoxicilina. O sea, no, para eso están los especialistas, para eso tenemos que ir al médico, etcétera. Esto de la automedicación es muy común y que muchas veces provoca adicción también. Muchos de psicofármacos provocan adicciones. Entonces, tiene que ver con esto, la historia de consumo, no solamente las drogas psicoactivas ilícitas, ¿sí?, que tienen una carga punitiva, eso no, no solamente eso, sino todo lo demás, ¿sí? Importante saberlo. ¿Por qué? Porque si hay un historial de consumo, y ahora sí estoy hablando de, por ejemplo, la marihuana, la cocaína, la heroína, el paco, puede desencadenar, ¿sí?, un trastorno en la salud mental. Lo que le pasó a este chico. Él lo que tiene es antecedentes de consumo y ese brote, por decir así, brote psicótico, si después cuando veamos psicosis vamos a entender bien la diferencia entre brote y crisis. Pongámosles brote ahora, porque es lo que se escuchó en todos lados, ¿sí? Le generó la adicción, ¿sí?, un trastorno en su salud mental, lo que se conoce como patologías duales. Porque la patología de base o primaria, ¿cuál es? Es la adicción a las drogas. Y le desencadenó, ¿sí?, un trastorno en su salud mental. Entonces, esto es importante también saber la historia de consumo, pero obviamente que esto no lo voy a saber en el primer momento, ¿sí? Por eso digo el buen tino del profesional, desarrollar también el tema este de la confianza. O sea, si vos me preguntas, ¿y vos te drogás? ¿Con qué te drogás? Perdón, no te voy a contar, ¿quién sos para que yo te cuente, no? Entonces esto se va a ir, todas estas preguntas las vamos a ir deshilachando, las vamos a ir buscando todos estos datos a medida que se establece esa relación terapéutica. Quizás muchas veces pasa que pasa mucho tiempo y todavía no podemos determinar, ¿sí?, algo de todos estos ítems, porque la persona es muy cerrada o porque quizás nosotros no tenemos esa apertura. Entonces, la apertura del profesional para que se genere esa confianza y esa empatía también tiene que ser un feedback, ¿no? Tiene que ser recíproca, tiene que ser mutua, ¿sí? Si yo voy y el médico me recibe con cara de traste y la enfermera está mirando el teléfono y el psicólogo está mirando los pajaritos, y bueno, medio que a mí no me dan mucha seguridad, no me están ni mirando siquiera, ¿no? A eso, ¿me entienden a lo que voy? Entonces, el tema es que todas estas preguntas quizás pasen un proceso, un tiempo, ¿no?, para que yo pueda realmente detectarlo y generar esa confianza que para que la persona me cuente, sí, bueno, mira, tal cosa y tal otra, ¿sí? Bien, la historia clínica tiene que ver con lo biológico, la historia clínica per se, no la de arriba, sino no esta, sino
Si tengo antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión, antecedentes de alguna cirugía, quizás soy monorrena, nací monorrena, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte más biológica, ¿no? De mi historia vital, lo voy a poner ahí, ¿sí? Que eso también lo han trabajado, seguro ustedes, cuando han tenido que atender pacientes, cuando hacen la entrevista le preguntan, ¿y usted es hipertenso? ¿Toma pastillas para la presión? Bueno, todas estas cuestiones lo vamos a anotar a donde dice antecedentes de historia clínica, ¿sí? Es decir, todas las cosas que tiene que ver con lo biológico, antes y ahora y en el antes y en el ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, no, a mí me detectaron diabetes tipo 1 a los 15 años y tengo 30, y bueno, no se me va a ir la diabetes, ¿sí? O sea, voy a seguir teniendo, pero bueno, es bueno saberlo, desde qué momento empezó este proceso, hasta X, cómo yo lo he manejado durante todo ese tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? Es importante también conocer esto. Antecedentes familiares. ¿Por qué es importante los antecedentes familiares? A ver, alguien que se anime a contar. ¿O qué les Y parece? Por profe, el tema de otra lo vez que volvemos a la hablábamos genética. de lo genético. Bien, sí, muy bien. Perfecto. Lo genético también está muy relacionado a esto que decís vos con los antecedentes psiquiátricos. Muy bien. ¿Qué más? Y las ¿No influye el relaciones, trato que tengo? Eso, ¿Cómo? Las profe. relaciones dentro de la familia. Lo que Bien, dijo el compañero, claro. Cómo mi familia me trató, porque eso también puede influir también en la salud. tal cual. El Sí, Muy tanto entorno bien. de en la hora como en crecimiento, la profe. niñez, adolescencia. ¿Cómo? No sé, la compañera quería comentar algo y El, siempre el entorno de crecimiento, las posibilidades de desarrollo, cómo fue su historia familiar, su vínculo afectivo. Bien. Los antecedentes familiares me sirven para todo lo que dijeron. Y también me sirve para que el equipo interdisciplinario sepa con quién estoy tratando, por decirlo así, eh, para saber literalmente si cuenta con un familiar cercano y con un entorno continente. Así le decimos nosotros. ¿Sería la red Conti- de apoyo, profe? Tal cual, la red de apoyo. El entorno continente tiene que ver con la contención. Si yo tengo a alguien, ¿sí? Cuando me voy de este consultorio externo, de este consultorio, de esta oficina, tengo a alguien. Tiene que ver con esto. La historia familiar es fundamental también para determinar un montón de cuestiones y principalmente para saber si el paciente o la persona está acompañada. Hoy, siglo XXI, hay muchas personas solas. Solas, literalmente solas, que no tienen a nadie, ningún vínculo cercano, ni siquiera el vecino, para que lo ayude. Estamos hablando de seguimientos que son prolongados, ¿sí? Si los tratamientos se los piensan para que comience a ser efectivos, tratamientos psicofarmacológicos me refiero, ¿no? A ser efectivos recién a los 3 meses de comenzar el tratamiento, imagínense el seguimiento, cuánto dura. Y hay personas que literalmente están solas, no tienen a nadie. Hay personas que están en situación de calle. Todas estas cuestiones, por eso es la importancia de un equipo interdisciplinario, porque ahí yo quién necesito que me dé o que aborde esta temática social. ¿A quién El necesito? trabajador social, profe. Al trabajador social. Exactamente. El asistente social es el que se encarga justamente de todas estas cuestiones familiares. Si hay alguna familia en alguna provincia, si hay una hermana por ahí que pueda hacerse responsable y que acompañe el tratamiento y el seguimiento de la persona, del sujeto, ¿sí? Del paciente. Muy bien. Historia del desarrollo está muy ligado a lo que decía la compañera también y el compañero Iván, que tiene que ver con la historia de mi infancia, ¿sí? Desde que nací hasta ahora. Por eso es de desarrollo, que tiene también el desarrollo vital, ¿sí? Pero la historia de desarrollo va a incluir también situaciones que me pudieron haber pasado, pongan paréntesis, traumas,
que eso también pueden desencadenar y que esos traumas me van a acompañar durante toda mi vida. Entonces, por eso es importante conocer la historia del desarrollo de la persona. Cómo fue su infancia, con quién se vinculó. Si ahí automáticamente estoy haciendo dos cosas, ¿no? Viendo los antecedentes familiares y la historia de desarrollo del sujeto. Si ha sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de abuso. Cuando hablo de abuso, no estoy hablando solamente del abuso sexual, cualquier tipo de abuso, físico, psíquico, psicológico, ¿sí? El bullying es abuso. Y el bullying lo hacen los niños. O sea, el ponerme a pensar que un niño se burle de su par porque tiene sobrepeso y le genere una vulnerabilidad al otro, a la víctima de abuso, algo está pasando. Pero es fácil echarle la culpa a los niños. Acá hay adultos que no supieron, ¿sí?, poner límites, que no supieron educar, que no, quizás no enseñaron lo que es el respeto. Los chicos son espejos. Si hay respeto en la familia, ellos van a ser respetuosos. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Con nuestra también historia. Tiene que ver también con nuestra visión de la vida. El chico copia lo que los adultos hacen. Entonces, si hay un niño que abusa de otro, o que se burla, o que le genera vulnerabilidad en cualquier tipo de situación, ya sea por sobrepeso, por ser rubio, por ser morocho, o por lo que fuere, es porque quizás ese niño también sufrió lo mismo o sufre lo mismo en su casa. Es lo que transmite. Entonces tiene que ver con estas cuestiones. Y muchas veces, todo esto, ¿sí?, toda esta vulnerabilidad se arrastra hasta llegar a la adultez. Y esto puede generar o desencadenar también un trastorno en la salud mental. ¿Sí? Entonces la historia del desarrollo es fundamental también para entender por qué la persona es hoy como es. ¿Por qué vive de la vida de la forma en la que vive? ¿Por qué transmite esto? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué le cuesta conversar? ¿Por qué por tantos porqués, ¿no? X, etcétera, etcétera. Pero esto también, vayan viendo ustedes, según los ejemplos que yo les doy, no es fácil que alguien me lo cuente de un día para el otro porque, ¿no? O sea, tiene todo un proceso. Por eso digo que todas estas cuestiones se van viendo a medida que vamos, ¿sí?, acompañando y siguiendo a la persona para recuperar su salud, ¿sí? Bien, mientras leo, ¿alguien si quiere preguntar algo? Voy leyendo los chats. Prendí la luz porque me parezco al del exorcista que aparece la cara así, todo negro atrás. Ay, qué horrible. Bueno, ¿me preguntas? Sigo entonces. Antecedentes sociales. ¿Qué les parece a ustedes que es antecedentes sociales? ¿Qué va incluido ahí? En el lugar El que desarrollo. se rodea la persona, profe, que vive. Bien, tiene que ver con todo lo que tiene que incluir o nosotros que entendemos por lo que es social. Tiene que ver con las interrelaciones. Tiene que ver con el rol que ocupa cada uno en la familia. Tiene que ver las relaciones que él puede establecer con personas fuera de su núcleo familiar. Hay personas que no pueden estar en pareja, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué otra vez cambias de novio? ¿Por qué no duras ni 2 meses con tu novio, con las personas? Ah, me canso, ¿no? O sea, ¿entienden? Yo voy tirando ejemplos para que ustedes vayan viendo, ¿no? O sea, tiene que ver la relación vincular con un otro fuera de mi ámbito familiar o de mi vínculo familiar. Cómo me interrelaciono con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la facultad, ¿sí? Y todas estas cuestiones. Tiene que ver con esto, ¿sí? Antecedentes sociales. Antecedentes, también dentro de lo que es antecedentes sociales, que está muy ligado a este de aquí abajo, es también si tengo casa propia, si me mudé muchas veces, si vengo de otro país, si soy migrante o inmigrante,
¿no? Todas estas cuestiones entran también porque sabemos o tenemos que tener una visión también de si la persona puede acercarse, si le queda cerca, dónde vive, etcétera, etcétera, ¿sí? Si le queda cerca la salita. ¿Mm? Ocupación, vieron que desde aquí hasta abajo son todas, salvo el afrontamiento y esta, son todas que están relacionadas con lo social, muy relacionadas con lo social, ¿no? Profe, Sí, tengo una duda. En el texto dice que a mayor sea la red social, menor es la complejidad del problema de salud mental, pero mayor el tiempo de recuperación. ¿Cómo sería eso? tiene que ver porque, les doy un ejemplo. Eh, supónganse que una persona consulta, pero es de padres separados, ¿no? Llevan al niño 17, 18 años a la consulta y los padres son separados. Entonces, tiene que ver con eso. O sea, los vínculos familiares, las relaciones vinculares intrafamiliares tienen que ser positivas. Se refiere a esto, o sea, el tratamiento va a ser mucho más prolongado y va a ser mucho más difícil si la persona no se encuentra bien dentro de ese núcleo familiar. ¿No? Vos podés estar con tu familia, pero no te sentís cómodo ahí. O quizás, ¿Podría ser un ejemplo que todos opinen, por ejemplo, cosas distintas y eso afecta al paciente? o que todos opinen menos vos, Ahí. ¿no? Vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que hacer tal otra, pero me preguntaste a mí qué quiero hacer, ¿no? Tiene que ver con esto. No siempre, porque vos tengas una familia conformada, quiere decir que estés contento, porque como decía mi abuela, cada familia es un mundo, ¿no? Y recuerden que siempre, en la mayoría de los casos, esos vínculos familiares a veces no son tan amenos. ¿Sí? La mayoría de los historiales de abuso se producen en el seno intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Dependiendo de qué tipo de familia, dependiendo de qué tipo de vínculo y cómo es su relación y cómo es el rol que ocupa cada uno dentro de ese vínculo familiar, también eso va a determinar o no el tratamiento. ¿Sí? Va a determinar o no, más que tratamiento, el seguimiento, que es distinto. ¿Sí? Bien. Eh, seguimos. Antecedentes de ocupación y educación tiene que ver también, y es importante saber, ¿sí? O sea, si tiene trabajo, si trabaja bajo relación de dependencia o no, si es monotributista, si tiene casa propia, como yo les decía, es fundamental. No es lo mismo tener casa propia que tener que alquilar y estar contando las monedas para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler. Son preocupaciones menos, por decirlo así, ¿no? Entonces, estas cuestiones también es fundamental entender, ¿sí? Y de qué se ocupa, si tiene un trabajo, una profesión. Muchas personas consultan siendo profesionales. Una de las cosas que también está dentro de ese sesgo es pensar que las personas que van a consultar en salud mental o son personas adictas o son personas analfabetas. No, hay profesionales, hay médicos, hay abogados, hay contadores, o sea, cualquiera puede pasar por esto. Justamente por eso la salud mental nos interpela, porque no distingue clases sociales ni ningún tipo de otra cuestión, ¿no? Entonces, ocupación, ¿por qué me sirve? Y bueno, porque dependiendo también no, mire, yo trabajo en una fábrica en donde los lunes y los miércoles estoy a la noche, los martes y los jueves estoy a la mañana, los viernes estoy a la tarde. También para ir adecuando los horarios, ir viendo cuándo lo voy a volver a citar, si él va a tener tiempo de poder venir a la entrevista, ¿sí? Todas estas cuestiones son fundamentales también, porque nos ayuda también a poder pensar y plantear estas intervenciones, ¿sí? Dependiendo también de la necesidad y el requerimiento y la posibilidad que tenga la persona o el sujeto para poder asistir, etcétera. Y la educación también, porque es fundamental, ¿no es cierto? Si bien los enfermeros nos caracterizamos de que el médico le dice todo en terminología científica y nosotros se lo hablamos en un idioma más coloquial, más sencillo, más fácil de entender, si no es lo mismo hablar con una persona educada o una persona que no sabe leer ni escribir. Y a pesar de eso, siglo XXI hay personas todavía que no saben leer y escribir. Entonces, mi transmisión va a ser distinta, porque yo me tengo que adecuar al paciente o al sujeto, no al sujeto a mí.
sino que yo me tengo que adecuar a él para poder satisfacer sus necesidades, ¿sí? Espiritualidad, cultura y valores, obviamente que es fundamental, ¿sí? Cada persona tiene sus costumbres, sus hábitos, que fueron transmitidos generacionalmente, etcétera, etcétera. Esto es fundamental también, respetar la creencia, ¿sí? Respetar la fe de cada uno, así aunque yo no crea en nada, sea agnóstico, tiene que ver con esto, ¿no? El respetar, el respeto del otro, el respeto hacia el otro, ¿no? Y no juzgar, no juzgarlo al otro, porque muchas veces, bueno, esta se cree que Dios le va a salvar la vida. Y sí, si lo cree, ¿en qué mal hace en creer, ¿no? Que tiene que ver con esto, porque justamente como yo les decía a los chicos de la mañana, tenemos, el prejuicio está instaurado en esta sociedad y es tan difícil de desenquistar, tan difícil. Una persona que diga yo no soy prejuiciosa, que mire para el techo pues se le va a caer en la cabeza. Todos tenemos prejuicios, absolutamente todos. Y la discriminación es una línea muy fina, muy delgada, porque la discriminación es la puesta en acto del prejuicio. Muchas veces discriminamos y no nos dimos cuenta. ¿Sí? Entonces, porque está tan arraigado ese prejuicio que para mí no era, yo no lo discriminé, ¿por qué decís que lo discrimino? Nada que ver. Bueno, sí, lo estás discriminando. ¿Sí? Entonces tiene que ver con estas cuestiones. ¿Se acuerdan que nosotros antes de empezar le dimos un texto que tiene que ver con la autoconciencia? Este texto de autoconciencia, si no lo leyeron, léanlo. Y no es algo para que lo tengo que leer una vez allá hace 2 semanas atrás y ya está, sino que tiene que ser una constante. Tengo que tener la habilidad y una herramienta de realizar autoconciencia todo el tiempo, porque yo no voy a tratar con una silla, voy a tratar con una persona que tiene una historia, que tiene una vida, que tiene una familia y que necesita de mi ayuda. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? De empezar también a tratar de cambiar la mirada, de dejar nuestros prejuicios de lado y no juzgar al otro, sino que acompañarlo, ¿sí? Bien. La capacidad de afrontamiento tiene que ver con la capacidad con que afronta las situaciones que le suceden, que está muy ligado al texto, o está muy ligado a lo que ustedes van a trabajar después, que es la resiliencia. ¿Por qué es necesaria construir herramientas resilientes? ¿Qué implica no poder afrontar las cosas que me pasan? ¿No? ¿Por qué algunos lo toman de una forma y otros de otra a la misma situación? Porque una persona dice, bueno, listo, me echaron del laburo, ya estaba mejor, busco otra cosa que era mejor, y otro se deprime. Tiene que ver con esta capacidad de afrontamiento, tiene que ver con las herramientas resilientes que cada uno tiene y va construyendo en todo el proceso del desarrollo vital, desde la niñez hasta la adultez. ¿Sí? Profe, Sí, vio que subió en contenidos el video del trabajo. sí, de Boris. ¿Se ve bien? Sí, de resiliencia. Sí. Me apareció otro video también cómo explicaba el motivo de cómo funciona el cerebro. Las personas que no tienen habilidad de resiliencia, que no llega el suficiente riego sanguíneo en la corteza cerebral, y es por eso que no se toman buenas decisiones al afrontar situaciones difíciles. Por ejemplo, Claro, bueno, está muy bien. Generalmente cuando entramos a una página, automáticamente nos vincula a otra, ¿no? Que tiene que estar relacionado con el mismo tema que yo busqué. Eso es algo común. Lo que tienen que tratar de ver es de dónde saco esa información, quién la dice, quién la transmite. Sí, eso es importante, ¿sabes? Porque cualquiera puede subir cualquier cosa, pero sí. claro. Sí, es una autora muy importante también de psiquiatría. Claro, en realidad es, más que nada tiene que ver con lo neurológico, porque estamos hablando de funciones de la corteza, eso tiene que ver un poco más desarrollado a la parte neurológica, más biológica, más biologicista. En cambio, Boris habla desde el otro lado, desde lo psicológico, ¿sí? Porque Boris obviamente es psicólogo, ¿no? Y tiene un montón de títulos, pero habla de la importancia de la necesidad de construir herramientas resilientes. ¿Por qué es necesaria la resiliencia? Y Boris tiene una historia, si lo vieron en el video se van a dar cuenta de la historia vital que él tuvo, ¿no?
Muy, muy fascinante cómo pudo escapar a esa edad con todo lo que pasó. Y cómo habla, ¿no? ¿Vieron la forma pausada en la que habla? O sea, todo eso te demuestra algo también, cómo es la persona, ¿no? Bien. Me hablan Sí. yo todavía no vi el video ni nada, pero me hablan del nombre Boris y me hace acordar a la película de La Ciudad de los Locos de Ah, Boris. Ay, te Boris juro, esa, el que estaba atado, ¿no? En el que estuvo atado sí, 15 años. sí, Ay, mi sí, vida. se me Bueno, pasa siempre por la cabeza. bueno, la coincidencia pero es re loca, porque tanto Boris de la película como este Boris también atravesaron una por una guerra, atravesaron un proceso de guerra, ¿no? Entonces, un conflicto armado. Eh, Así que bueno, la relación es más que singular, ¿no? Eh, bueno, y el examen del estado mental actual es lo que habla más que nada en el aquí y en el ahora. Vieron que igual nosotros cuando tenemos que empezar a detectar todos estos antecedentes, todos estos datos, van a formar parte de la historia clínica de la enfermedad actual del sujeto, ¿sí? Pero específicamente, examen del estado mental actual, nosotros lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿sí? Vamos a empezar a hilar un poquito más fino. Y lo vamos a ver en la unidad número 3 con el texto que se llama semiología psiquiátrica o semiología, ¿sí? La semiología es el estudio de las funciones cognitivas, ¿sí? Perceptivas, de las funciones psíquicas, del psiquismo completo, pero vamos a ver específicamente cada una de ellas, cómo se ve alterada, cuál es lo normal y cuándo se altera, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso yo lo que les voy a dar hasta ahora es solamente esto, porque esto lo vamos a ver en la unidad 3 un poquito más detallado, pero sepan que en el momento que yo le hago preguntas, también estoy haciendo este examen del estado mental actual. Porque yo le estoy preguntando, supónganse, a ver, contame, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo se conforma tu familia? Y no se puede quedar quieto, y se levanta, y sale, y entra, ¿no? Y prende un cigarrillo, y lo apaga, y vuelve a prender otro. Estoy viendo también un comportamiento ahora, en el aquí, en el ahora, y eso lo voy anotando, lo voy registrando. Todo dato, por más minúsculo que sea, o por más mínimo que sea, me sirve. Todo dato es importante para poder ayudar a la persona que solicita la atención en salud mental. Todo dato es importantísimo, ¿sí? Desde si mira a los ojos cuando habla hasta cuando se queda dormido cuando yo le estoy hablando, por ejemplo. Todas las cuestiones, todo es importante y todo esto justamente vamos a poder desenmarañar toda esta historia vital para poder buscar intervenciones que sean eficaces, efectivas, ¿sí? Y que se prolonguen en el tiempo, porque sepan también que las intervenciones que nosotros hacemos las podemos hacer en el aquí y en el ahora, pero también las tenemos que pensar a largo plazo, ¿sí? Entonces, estas intervenciones que van a ser pensadas para que se cumplan ahora y a largo plazo, también después ya las voy a poder ir evaluando, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, Profe, profe. yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién es yo? Yo, Granda, Rocío. Ah, Brenda, sí. Sí, te escucho. No, Rocío, profe. No, Brenda. Ah, Rocío, perdón. Sí, te Sí. escucho. Puede ser que la capacidad de afrontamiento tenga que ver con algún antecedente familiar. Por ejemplo, ¿no? Si yo me crié viendo a mi mamá o a mi papá que huye de los problemas, el día de mañana cuando yo tenga que afrontar determinada situación, también voy a huir, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Que nosotros separemos cada cosa para tener un ordenamiento de los datos que vamos obteniendo del sujeto, no significa que todo es un todo, ¿sí? O sea, vemos integralmente, o sea, todo de la historia del desarrollo, la historia familiar, es un macro, no es una visión macro, es un conjunto de situaciones y sucesiones, ¿no? Que yo lo separe es para poder guiarme, ¿no? Para poder no olvidarme de ningún tipo de concepto o ninguna característica que tengo que tener en cuenta, pero es todo, tal cual, es así, es todo influye en todo, ¿no?
si yo tuve una buena relación intrafamiliar y me pasaron un montón de cosas en el afuera y después mi familia no me pudo sostener, no me pudo contener con lo que me pasó. Y bueno, también eso va a alterar, ¿sí? ese vínculo, va a alterar esa interrelación que había en la familia, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de cosas y situaciones que tenemos que tener en cuenta, pero que los tenemos que tratar de integrar a medida que seguimos conociendo un poco más al sujeto, ¿sí? A medida que vamos desarrollando esa relación terapéutica vincular y que vamos generando esa confianza para que él pueda contarme las cosas que le pasan o que le pasaron, ¿sí? Bien, la valoración biológica tiene que ver con todo lo biológico, obviamente, ¿sí? Síntomas somáticos, que tiene que ver con el soma, que tiene que ver con el cuerpo, lo que siente, ¿sí? Antecedentes del consumo o consumo actual, vieron que estos lo podemos... Ahora bien, no les dije, lo que nosotros hacemos, como hicimos una caracterización de cada dato que voy teniendo, si lo pongo en historia del desarrollo, lo pongo en la historia familiar o lo pongo en la historia social, el antecedente social, también está bueno poder ir ordenando si tengo que hacer mayor hincapié en la parte biológica o en la esfera biológica, tengo que hacer mayor hincapié en la esfera psicológica o en la esfera social. Pero no quiere decir que yo lo separe en columnas, pero que no implique que la intervención tiene que ser en conjunto, ¿sí? Entonces, si yo voy a valorar la parte biológica, voy a tener en cuenta todo esto que dice acá. La historia del consumo, porque obviamente que el consumo influye y repercute en lo biológico, ¿sí? Eh, Síntomas somáticos, deterioros o pérdidas sensoriales, audición, visión, la parte psicomotora, antecedentes de enfermedades crónicas como diabetes, etcétera. Todo esto va a ir acá, todo lo que es la talla, el peso, la edad, ¿sí? El control de signos vitales, todo esto va acá en biológico. Todos los datos que yo pueda obtener, ¿sí? Va en biológico. Cuando hablo de lo psicológico tiene que ver con todo lo que dice acá, la respuesta emocional, la información cognitiva, emocional y conductual, es decir, las conductas, los comportamientos, cómo percibe la situación o el problema el sujeto, ¿sí? No es lo mismo que me diga, no, mira, yo vine acá porque la verdad que mi jefe me mandó porque dice que estoy nervioso, qué sé yo, mis compañeros se quejaron. Ah, pero qué sé yo, vine porque me obligaron o si no me iban a suspender aquello día. Necesito ayuda porque estoy muy nervioso, no puedo concentrarme, me llevo mal con mis compañeros, ya mis compañeros no me entienden y yo tampoco puedo llevarme bien. Son dos cosas distintas, la percepción del problema, ¿no? Entonces, también cómo el sujeto percibe su problema es fundamental, porque eso también nos va a hacer pensar esas intervenciones. ¿Mm? El funcionamiento de la esfera psíquica que tiene que ver con este de acá atrás, que yo les dije, con este, ¿sí? Específicamente, que ya lo vamos a ver en semiología, pero también lo tengo que poner en valoración psicológica, ¿sí? Porque justamente estoy valorando estos datos que pertenecen a esta esfera, ¿sí? Todo lo que es sentimientos, autoconcepto, autopercepción, fortalezas, debilidades, percepción de la fuente del estrés o el problema. Acá, ¿qué pondrían de esto en la valoración psicológica que no está acá? De acá, ¿qué pondrían en psicológico? De todos estos Antecedentes antecedentes. sociales. Hay A ver, una profe, esfera que es vuelva a la social, oficina de sociales, de psicosociales. acá. ¿Vieron? Dice información cognitiva, situación o problema, esfera psíquica, emocional, estado de ánimo, autoconcepto, Antecedentes sentimientos. familiares, profe, puede ser. De lo, bien, antecedentes familiares incluiría ahí, que también antecedentes familiares va en lo social también, pero la capacidad de afrontamiento también podría incluirlo ahí, ¿no? ¿No les parece? Sí, Incluso profe. la historia del desarrollo. La historia del desarrollo la puedo poner en la parte biológica y la puedo poner en la parte psicológica también. ¿Y por qué no en lo social? Que yo divida la obtención de cada dato que tengo en esfera biológica, psicológico, social, si es un antecedente o es un dato actual, me sirve para justamente ordenar los datos. Pero las intervenciones tienen que rendir cuenta de todos los datos que yo obtuve, ¿sí? Bien, muy bien. Seguimos entonces. Valoración Profe, social. disculpa. Sí,
No escuché lo que dijo que teníamos que agregar porque encima no me deja ver el PowerPoint si compartió. Veo todo negro. Por eso le vuelvo a Pero preguntar. ¿los ven todos? Ah, no me digas que sí se ve el Power. Yo no lo veo, por eso le Sí, pregunto. se ve. profe, se ve. Y por Ahora, ahí lo que tenés que hacer Sí, es profe, salir se del ve. team. sí, salí, volví a entrar y vas a ver que ahí lo vas a poder ver. Claro. Intenté y no me deja por eso. Bueno, lo que yo ¿Tenés les decía, activada Sí, por eso. Entrar, perdón, salí profe, y activada pasa. la pantalla para que te ingrese? Sí, lo tengo, pero es así ya varias veces, debe ser el teléfono. Sí, puede ser, puede ser. Igual vieron que la aplicación de Teams cambió, se actualizó, a medida que van actualizando pone más cositas, pero también uno se tiene que ir adaptando. Igual quédate tranquilo que esto lo voy a subir yo, se los voy a dejar acá en el canal o si no se los pongo en miel, como ustedes quieran, para que después los vayan viendo, ¿sí? he escuchado que había mencionado que podía agregar en otra sección. En la valoración psicológica o en la esfera psicológica, lo que el Power dice acá, hay un par de conceptos o ítems y que Aparte, faltaría, por ejemplo, los antecedentes de la capacidad de afrontamiento está y bien. los antecedentes familiares. Sí, eso habíamos dicho recién, si no escuchaste bien. Bueno, y después tenemos la valoración social, que ahí sí tiene que ver con todo lo demás, ¿sí? Espiritualidad y valores, ¿sí? La ocupación, la educación, la familia, que vieron que se repite tanto en psicológico como en social. O sea, por eso digo, muchos datos, incluso capaz que lo tienen en las tres esferas, y se vuelve a repetir. Y está muy bien que eso pase, ¿sí? Porque estamos contemplando holísticamente, integralmente al paciente. Que yo los divida es para que yo me vaya ordenando, pero si un dato me aparece en biológico, en psicológico y en social, está perfecto, ¿sí? Esto es más o menos para que nos vayamos ordenando y aparte ya es la primera vez que lo dividen así seguro y entonces para que no vayan tan rápido. Pero bueno, la idea es que, eh, ahora después vamos a trabajar con un caso, pero bueno, es que sepan que hay esferas que contemplamos dentro de salud mental, pero que en realidad también tenemos en cuenta todo, ¿sí? Deberemos tener en cuenta entonces las relaciones interpersonales, relaciones familiares, antecedentes del problema de la relación, intereses, actividades que proporcionen placer, cambios vitales, recientes o pasados, situación vital y domiciliaria, laboral, económica, académica, etcétera. ¿Sí? Todo lo que teníamos acá en antecedentes, que es desde aquí hacia abajo, salvo el de afrontamiento, ¿sí? Lo que es acá hasta abajo. Perfecto. Bien. Y este es un ejemplo de cómo sería organizar los datos en cada esfera. No quiere decir que es literal, así como está acá. Este lo hice yo, ustedes pueden tener otros o pueden agregar otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, en biológica voy a tener en cuenta la apariencia, la exploración física, ya sea la valoración, control de signos vitales, la exploración física por sistemas, inspección, ocultación, palpación, etcétera, etcétera. ¿Sí? La altura, el peso, las alergias, dieta, los hábitos alimenticios, nivel de actividad motora, historia clínica, si es hipertenso, si tiene algunos antecedentes de lo que sea, ¿sí? En la parte psicológica voy a tener en cuenta los estados de ánimo y el afecto, la afectividad, estrategia de afrontamiento, funciones cognitivas, funciones psíquicas, capacidad de percepción, conducta y comportamiento, ¿sí? Comportamiento y conducta, si bien parecen sinónimos, lo es lo mismo. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos igual. Respuesta al entorno, capacidad de interacción con los demás, antecedentes familiares, creencias, etcétera, va todo la parte social. Esto es más o menos más chiquito de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Pero para que ustedes tengan a grosso modo así, en un solo cuadro, qué es lo que yo tengo que contemplar o qué datos tendré que contemplar para ordenarlos en las diferentes esferas, ¿sí? Y por último, ejemplo también, ejemplo. Si yo voy a valorar el estado de ánimo y afectividad, voy a valorar la parte subjetiva, otra de las cosas que también tienen que entender, que la subjetividad es necesaria, o sea, tengo que contemplar la subjetividad del otro, ¿sí? Porque mi subjetividad no es la misma de la de ustedes o de cada uno de nosotros. Cada uno vivencia sus experiencias de manera subjetiva y la subjetividad se interpela, es decir, se interpone, más que nada, más que interpela, se interpone
en nuestro accionar, en nuestras vivencias, en nuestras experiencias. Entonces, por eso, siempre tenemos que entender que lo que el otro dice, y si lo dice, es así. No cuestionarlo, no juzgarlo, no prejuzgarlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si yo te digo que estoy viendo duendecitos verdes, créeme, porque lo veo, porque es mi subjetividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, voy a valorar el estado de ánimo subjetivo que lo invade y cómo lo manifiesta. ¿Cómo me demuestra eso? Lo que está sintiendo en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene una afectividad normal, si tiene la habilidad afectiva. La habilidad viene del hábil, es decir, que tiene interceptaciones, ¿no? Que puede ser, a veces está un poco contento, después al momento se pone triste porque recordó algo. Eso es la habilidad afectiva. Ya lo van a ver cuando vean afectividad en semiología, ¿sí? Pero bueno, estos son ejemplos que yo les doy. Irritabilidad, ansiedad, enojo, euforia, etcétera, ¿sí? Por eso, ¿lo manifiesta de qué forma? Con el comportamiento, ¿sí? Y que el comportamiento determina las conductas del sujeto, ¿sí? ¿Cómo repercuten en su salud las diferentes situaciones que lo atraviesan si hablo de estrategia de afrontamiento? Es decir, las cosas que me pasan, ¿cómo me las enfrento? O no las enfrento, o me escapo, o huyo, o me quedo quieto, ¿no? Todas estas cuestiones que también se ven en lo conductual o en lo comportamental, también, por ejemplo, ideas de ruina o de suicidio, mecanismos de defensa, identificación, aislamiento, esto seguro que lo vieron o lo van a ver en psicología. Funciones cognitivas, la habilidad de poder aprender cosas nuevas, organizarme, de planear, de tener proyectos vitales. Una persona que no tiene proyectos es una persona, ¿no?, que estática, ¿no? Que algo le pasa. No puede ser que no tengas un proyecto. Ustedes tienen proyectos en su vida, por eso están estudiando. Se proyectan en el futuro trabajando. Así capaz que después se dediquen a otra cosa, ¿eh? No se dediquen a la enfermería, pero ustedes tienen un proyecto vital, un proyecto en su vida. Entonces, eso es importante. Las personas que proyectan, las personas que tienen ganas de aprender, las personas que planean, promueven situaciones, ¿sí? Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la habilidad de las funciones cognitivas, de poder aprender, resolver cálculos, etcétera, ¿sí? Las funciones psíquicas es lo que yo les decía, que lo vamos a ver después más específicamente en semiología, que son todas las funciones de la esfera psíquica, que no es una sola, son muchas. Y que también cada una, ¿sí?, determina ciertas cuestiones, ¿no? Como la orientación, la memoria, la conciencia, el juicio, el pensamiento, etcétera, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo después. La capacidad de percepción, como reconoce los datos sensoriales o los estímulos que vienen de la afuera. ¿Sí? Si yo percibo, ¿a través de qué? ¿A través de qué percibimos nosotros? De nuestros sentidos y nuestra subjetividad, profe. Perfecto, perfecto. Entonces yo percibo a través de mis sentidos, de los sentidos. Es decir, recibo estímulos. Y la capacidad receptiva de interpretación tiene que ver con la subjetividad. Exactamente así. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad como yo recibo esos mensajes que me vienen de afuera, ¿sí? Y cómo los interpreto, ¿sí? Por ejemplo, la alucinación o las ilusiones, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver también, quédense tranquilos. Estos son ejemplos que yo voy dando a grosso modo para que vayan guiándose para dónde van, ¿sí? ¿Qué datos tengo que valorar, ¿sí? O qué comportamiento o lo que fuere. Conducta, cómo responde a diferentes estímulos, si colabora a la entrevista o no, si es reticente, si es colaborador activo, colaborador pasivo, si es oposicionista, si le tengo que sacar las palabras a tirabuzón y me responde como monosílabo, sí, no, no sé. Todo esto va, ¿sí?, influenciar también en el progreso de esa relación terapéutica, ¿no? Comportamiento, cómo se mueve, vieron que comportamiento y conducta son dos cosas distintas, ven, acá lo ven perfectamente. Cómo se mueve la actividad psicomotora, los gestos, por ejemplo, distonías, disinencias, acaticia, todo esto lo vamos a ir viendo como vayamos avanzando en la materia. Igual ustedes tienen el glosario semiológico, que si bien es un texto complementario, ¿sí?, estaría bueno que lo busquen cuando aparecen palabras nuevas, que vayan buscando ahí. Y si hay una palabra y no aparece en el glosario, que también nos avisen. ¿Sí? Porque es tan grande, ¿no?, el vocabulario, y tan grande el diccionario, o toda la terminología que implica
esta disciplina, que a veces se nos escapan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, distonías, disinesia, acaticia. Acaticia es la imposibilidad de quedarse quieto. La disinesia son tener movimientos enlentecidos, movimientos lentos, no reacciona, se cae como una tabla, no pone la mano, todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo. Y el aspecto general, la apariencia, la postura, el estado de la higiene, cómo se viste, si se viste de una forma adecuada o de una forma bizarra. ¿Qué sería una vestimenta bizarra para ustedes? Por ejemplo, un Capaz que muestre, aspecto bizarro. que muestre partes de su cuerpo, que tenga vestigios. O que no esté acorde con la época del año por ahí. Bueno, sí, el hecho de, bueno, si vamos entonces a mostrar parte del cuerpo, todos somos bizarros, ¿no? Porque yo por lo menos los videos que veo, aparecen las mujeres y los hombres, ¿no? En paños menores. No quiero ser Que de repente me pacata. aparezca vestido de Mickey Mouse. No, claro, no quiero resultar pacata, pero bizarro sería como que volvamos a la presencialidad y yo los espere con maracas y un gorro de mariachi, por ejemplo. Está bien, eso está perfecto y está permitido en un carnaval carioca, pero no para dar clases, ¿se entiende? Eso es bizarro. Lo bizarro tiene que ver con algo extravagante. ¿No? ¿Cómo? Que no es acorde a la situación, al contexto, al lugar. Claro, pero tiene que ver con la conducta puede ser el aspecto bizarro y la conducta bizarra también, ¿sí? Entonces, lo bizarro tiene que ver con lo extravagante, no con lo fuera de lugar, sino con lo extravagante, ¿sí? Algo que es muy estrafalario, que llama la atención, ¿no es cierto? Esto que decía la compañera de vestirse diferentes ropas, por ejemplo, hace 40 grados y yo estoy con un tapado de piel. Eso tiene que ver con la parte perceptiva, cómo percibo yo los estímulos del entorno. Sería una vestimenta bizarra que tenga un pantalón, arriba 3 vestidos y arriba de los vestidos 4 pulóveres, por ejemplo. ¿No? Eso sería una vestimenta bizarra. O si no, las personas que se pintan demasiado, pero una cosa que te pongas un poco de rubor y otra cosa que tu cara parezca 2 tomates así, ¿no? Eso es muy característico en pacientes con psicosis específicamente, ¿no? O las esquizofrenias, que es lo que vamos a ver nosotros, que tienen esa conducta bizarra de pintarse mucho o ponerse mucha billutería, como 50, una cosa que tengas un collar y otra cosa que tengan 70 collares, a lo Mario Baracus, ¿vieron? No sé si lo conocen, yo soy vieja por eso, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ser algo estrafalario, ser algo extravagante y que llama la atención, tanto en la conducta, o en el comportamiento, o como en el aspecto, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, estas intervenciones, como yo les decía, como dice acá, no requieren de cuidados físicos intensos, no es como estar en una terapia intensiva. La mayoría de los datos que obtengo los tengo a través de la comunicación, tanto verbal, escrita, gestual, proxémica. ¿Sí? O sea, la comunicación es fundamental, la escucha activa es fundamental, ¿sí? Para poder desarrollar justamente esta relación y poder obtener los datos. El que utilice las técnicas de palpación, percusión, está perfecto para quizás yo tener una visión objetiva de cómo se encuentra a nivel biológico el paciente, pero en realidad a mí lo que me importa es cómo se comporta, cómo se expresa, cómo me habla, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones los saco desde la observación. La observación y la escucha activa es fundamental, ¿sí? Y también el hecho de ponerse en el lugar del otro. También es la palabra empatía es muy linda, pero ahí a poder aplicarla no tenemos un abismo infernal, porque no es fácil ponerse en el lugar del otro, ¿sí? No es fácil. Pero bueno, son cuestiones que se van a ir desarrollando a medida que ustedes van progresando en la obtención del rol profesional, porque ustedes van a tener el título, van a tener la matrícula, pero ese rol profesional lo van a ir construyendo a medida, ¿sí?, que apliquen, ¿sí?, su profesión, en la medida que trabajen en su profesión. Ese rol profesional se va a ir construyendo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto también, ¿no? De
de entender que para ciertas cosas a veces es mejor callar y escuchar, ¿no? Y hacer preguntas y ponerse de realmente cómo me gustaría que me pregunten ciertos temas y que no me afecten o que no me lastimen o que no sean hirientes, ¿no? Hay muchos profesionales que la verdad que la empatía la dejaron en tercera o en primer año o nunca la tuvieron. Entonces tiene que ver con esto también, ¿no? Por eso el desarrollo de la autoconciencia, que también tiene que ser un progreso, ¿sí? Y una concatenación de toda mi formación profesional, incluso personal. Porque siempre digo, nuestro objetivo principal es el cuidar del otro. Pero si yo no me cuido a mí mismo, ¿cómo voy a poder cuidar del otro? No, entonces tiene que ver con esto también. Por eso le damos esos textos de autoconciencia y todas estas cuestiones, ¿no? Las intervenciones deben centrarse en el paciente como persona, no en los síntomas, ¿no? Es decir, yo si bien tengo que tener en cuenta los síntomas, a mí lo que me importa es la persona completa, ¿sí? La persona que presenta esos síntomas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Te llama, ¿no? De profesionales, de colegas. No sé, el de la 504 te está llamando, anda, fíjate que hace 3 horas que tocó el timbre. 504, ¿qué es 504? Es un modelo de auto eso. ¿El señor Gómez? O si no, la apendicectomía del 14, anda, fíjate qué quiere, qué necesita. O sea, no es un órgano, es una persona. Entonces tiene que ver con esto también, ¿no? Que muchas veces esa discriminación se produce dentro de los profesionales, ¿sí? Y ni hablar si hay un otro que se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ir pensándolo, que el síntoma es fundamental, la verdad que forma parte de nuestra valoración, pero no olvidemos de la persona que los padece, ¿sí? Recordar que todas las conductas siempre significan algo y siempre transmiten algo. La mayoría de todos los síntomas, si no digo un 90, pero por lo menos un 75-80% de los síntomas son objetivos. Es decir, los puedo ver, son medibles y observables en el paciente, ¿sí? Siempre hablando de salud mental, obviamente, ¿no? Entonces, si son medibles y observables y los puedo ver, entonces algo me tiene que llamar la atención si no se puede quedar quieto, si no me mira a los ojos cuando le hablo, si no me contesta cuando le pregunto una cosa. No, eso se puede observar, se puede ver, se puede medir. Entonces, siempre algo me transmite, algo me está diciendo, ¿sí? Eso que me transmite el otro. El pensamiento terapéutico no consiste en pensar sobre o en lugar del paciente, sino en pensar con él, que tiene que ver muchas veces con las intervenciones que hacemos. Una de las características fundamentales que tienen las personas que presentan un problema en su salud mental es que pierden su autonomía, porque tiene que estar internado lejos de su casa, lejos de su familia, y no tan solo en salud mental, sino también en personas que consultan por otras cuestiones, ¿no? Pierden su autonomía. Y yo no tengo que hacer lo que él tendría que hacerlo por él, sino ayudarlo a que él lo haga. Que él vuelva a ser autoválido, que vuelva a ser autónomo, que pueda valerse por sí mismo. ¿Sí? Entonces yo voy a colaborar y ayudar hasta cierto punto. Después tengo que incentivar a que él vuelva, ¿sí?, a recuperar su autonomía, porque esa es la idea. Y que siempre tenga un rol activo en su recuperación. Y por último, recordar que en salud mental es difícil alcanzar los resultados previstos a corto plazo. Muchos de ellos requieren un grado considerable de refuerzo y reafirmación para lograr los objetivos propuestos. Como yo les decía, hay que pensar en intervenciones que son necesarias en el aquí y en el ahora, ¿sí?, intervenciones que son necesarias a corto plazo, pero también pensar en intervenciones que recién vamos a ver la evaluación a largo plazo. Estamos hablando de mínimamente un seguimiento de 6 a 7 meses dependiendo del trastorno, ¿sí? Si tiene un tratamiento, ya sea psicofarmacológico o un tratamiento en una terapia, estamos hablando de 3 meses mínimo. Entonces, pensar también eso, que no es mágico, que no es de un día para el otro, listo, pum, ya está, ¿no? O porque consultó una vez, listo, ya solucioné, tengo el asunto finiquitado. No, hay que pensar que hay ciertas intervenciones que las tengo que planteármelas de acá a un futuro no tan cercano, ¿no? Bien,
Y terminamos con esto. ¿Les parece hacer son las 16:36? Dejo de presentar. Menos 20. Profe, ¿Les parece volver a...? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, decime. ¿Se debe valorar también lo que la persona hace en su tiempo de ocio? Sí, sí, totalmente. Viste que había un ítem, no me acuerdo si era la parte de las columnas o antes, que les dije, creo que la parte donde dice valoración psicológica, el Power decía preguntar las cosas que le causan placer, las cosas que le gusta hacer, desde el arte, la música, el deporte, mirar la tele, qué sé yo, no sé. Todo lo que al paciente o a la persona le sirve, ¿no? Para poder distraerse, para poder tener un momento de ocio y todo eso. Sí, sí, totalmente lo tenés que tener en cuenta. Muy bien, sí. Ah, buenísimo. Porque no lo vi, no recuerdo haberlo visto, por eso. Estaba en la valoración, después si querés después lo pongo en miel para que lo puedan revisar al Power de nuevo. Igual esto lo tienen en la bibliografía, está todo en la bibliografía. Ok, buenísimo. Bueno, ¿les parece entonces? Son menos 20. ¿Les parece volver a las 17 y ahí sí les vamos a dar un caso? Bueno, les voy a dar un caso para trabajar en grupo, ¿sí? Por Teams vamos a trabajar en el Padlet, después les explico bien cómo se hace el Padlet y todas estas cuestiones. em, y si quieren levántense, vayan a tomar algo, estiren las piernas, ¿sí? Calienten la pava, qué sé yo. A las 5 nos encontramos, no se vayan de la reunión, nos encontramos a las 5 y vamos a trabajar entonces el caso este que les presenté en el Padlet, ¿sí? ¿Les parece? Cualquier Bueno, duda, profe. consulta la ponen, ¿eh? Buenísimo. Bueno, nos vemos en 20 Listo, minutos. profe. Perfecto, gracias.